Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Una jornada más, un día más y créanme que con muchísimas ganas de estar con todos ustedes aquí en nuestra alquería, donde a partir de hoy también comenzamos un nuevo recorrido, unos nuevos episodios, una nueva zona de nuestro municipio que como siempre va a despertar todo nuestro interés. No en balde, ¿qué les voy a contar de la importancia del agua, de la importancia del mar para nuestro municipio? Y por supuesto ya no solo el mar, sino el río, los cauces, las desembocaduras, el delta y cómo comienza concretamente la historia precisamente de la playa de Motril aquí en nuestro municipio. Tenemos muchas cosas que contarles. No sé cuántos episodios sinceramente nos va a llevar a cabo toda esta intención que proponemos en el día de hoy, porque tenemos que hablarle pues de torres defensivas, tenemos que hablarles de litigios, tenemos que hablar de la Punta del Santo, tenemos que hablar de la Charca de Suárez, tenemos que llegar a, pues, por ejemplo, hasta el puerto de Motril. Tenemos muchas cosas que contar, puesto que la historia nos ha dejado muchísimos datos, muchísimos detalles precisamente de la influencia, como digo, de todo este litoral para nuestro municipio. Así que no nos vamos a demorar, darles la bienvenida de nuevo y por supuesto a don Manuel Domínguez, nuestro historiador, nuestro cronista oficial, que hoy va a tener que lucirse bien para, en principio, don Manuel, resumir un poco la importancia del agua, de este Guadalfeo, de los litigios, de esta zona que no tiene nada que ver en lo que fue históricamente, puesto que esto sería un delta gigantesco, algo que hoy está encauzado y en su día era con una morfología diferente. Totalmente, una morfología que hoy nada tiene que ver lo que tenemos hoy con lo que debió ser antiguamente. Incluso algunos autores piensan que el río Guadalfeo, hoy estamos en la punta del río, empezamos en la desembocadura del río. Antiguamente el río Guadalfeo era navegable hasta Tajo de los Vados. Estoy refiriendo a los estudios que hizo Hoffman sobre la costa y se preveía o sacaba la conclusión de que el Guadalfeo era un estero que llegaba hasta el Tajo de los Vados y hasta ahí podía ser navegable, hasta tal punto que cronistas antiguos de Motril como Tomás de Aquino y Mercado, es verdad que son cronicones de la época, pensaban que los fenicios entraron por aquí, Hércules el egipcio entró por aquí, fundó Pataura y fundó Motril, y por supuesto claro, la historia fenicia de Salobreña que se conserva, o romana de Salobreña que se conserva evidentemente pues en yacimientos como puede ser en el Peñón o en el Castillo. Claro, es decir que Pataura lo tenemos claro, en línea, prácticamente en línea con esto. El río no era como lo contemplamos hoy, ¿no? El río era un gran delta que se abría a partir del Tajo de los Vados, a partir de lo que vimos en la Vega Pataura, se abría en la desembocadura que llegaba prácticamente desde el Peñón de Salobreñas hasta la punta del río, hasta la Punta del Santo prácticamente. Es decir, un delta gigantesco que, como era un río torrencial, el Guadalfeo siempre era un río torrencial, porque esto de las danas que tenemos en la actualidad, las gotas frías han existido históricamente. Cada vez que el río había una tormenta más grande de lo normal, el río partía a un lado o a otro, en ese delta se desbordaba, arrasaba desde Pataura para abajo, de Panata para abajo arrasaba, y antiguamente el límite de entre Motril y Salobreña hoy está en el Camino Pescadores, pero antiguamente estaba en el río, con lo cual en los años que el río partía para la zona de Motril, pues ganaba término municipal Salobreña, se corría todo. El año que partía para la zona de Salobreña ganaba término municipal de Motril. El caso es que hoy el río Guadalfeo está encauzado, pero fue un río muy tormentoso, muy complicado, un río que durante siglos fue una de las grandes reivindicaciones de los motrileños y de los salobreñeros, era controlar el río. Eso no fue posible hasta el siglo XX, claro, porque todos los ensayos que se hicieron durante el siglo XIX, XVIII y XIX en intentar cauzar el río fracasaron todos, hasta que en el siglo XX definitivamente el río fue encauzado y es lo que tenemos hoy. Pero este río siempre fue un río con una potencialidad torrencial de las montañas. El río nace en las montañas de Sierra Lújar y de Sierra Nevada y arrastra pues todo el agua que de la Rambla Morbizar para abajo y de arriba para abajo
y era un río con mucha complicación. También es un río... Me imagino que, claro, el río como tal es un elemento de poder claro, importante de controlar. Por eso siempre en los márgenes del río Guadalfeo nos vamos a encontrar con restos antiguos. Hay restos prehistóricos a lo largo del río Guadalfeo, hay restos ibéricos, hay restos de época romana, de época fenicia, es decir, todos los márgenes de Guadalfeo. Pero además el río ha permitido la construcción de la acequia, es decir, que también el río ha permitido que tengamos una zona de regadío en Salobreña, en Lobres y en Motril, importantísimas, que han sido por la base económica de la historia de toda esta zona. Gracias al río Guadalfeo, gracias al agua del río Guadalfeo, se ha podido pues sacar toda el desarrollo agrícola que hemos tenido durante 500 años en la historia de esta zona, incluso más antiguo. Pero de todas maneras hoy nos encontramos en la punta del río. Hoy la punta del río, al estar encauzado, es muy pequeña. Antiguamente el delta era muy grande y que evidentemente pues generaba pues problemas, hasta que ya se puso el término municipal de Motril en el camino Pescadores, y toda esta zona formó parte ya del término municipal de Salobreña, pero originariamente era el río el que dividía el término. Motril tuvo muchos pleitos, con Motril y Salobreña tuvieron muchos pleitos con el tema por culpa de dónde partía el río y de dónde unas veces iba para un lado, otras veces para... Que partía para la zona de Motril, sacaban los santos de alegría del término municipal. Estas zonas siempre fueron difíciles de cultivar, las charcas del río fueron difíciles de cultivar, la zona de la isla, la zona de la charca, y evidentemente lo mismo para el lado de Salobreña que para la zona de Motril, fueron zonas pantanosas hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, que... Pero por tanto, ¿eran zonas que había que defender o no había que defenderlas, puesto que eran casi baldías? Es verdad que la defensa del territorio que existió desde época musulmana, ahí está el castillo de Salobreña, es decir, un gran castillo en Salobreña donde defendía posiblemente el camino de penetración hacia el interior, que estaba justo en el cauce del río. Ese gran castillo que tenemos en Salobreña evidentemente fue un elemento importantísimo de la defensa del territorio, ya desde época musulmana, algunos dicen que romana incluso, no hay datos, pero no hay suficientes datos, pero el resto del trozo no había que defenderlo, porque quién se iba a meter a atacar nada cuando lo que teníamos en primera línea de lo que son las playas de Salobreña y de Motril hoy eran charcas, eran zonas pantanosas, charcas muy grandes que evidentemente no necesitaban. ¿Quién se iba a meter a atravesar cosas como estas que tenemos aquí de Carrizos, arbustos, carrizos, etcétera, que es imposible, Adelfar es imposible de atravesar, con lo cual pues no necesitaban defensa nada más que en los caminos. Es decir, si existía un camino, existían las pesquerías de Motril. Las pesquerías de Salobreña estaban en el Peñón, pero las pesquerías de Motril ya estaban en la zona donde hoy está el Camino Pescadores, el Hotel Impresible, era la zona de las pesquerías de Motril. El resto, me imagino que eran zonas de charca, zonas salvajes, y que evidentemente ni estaban metidas en cultivo, y se metían de vez en cuando. Lo que pasa es que cada vez que salía el río destrozaba todos aquellos cultivos, 10.000 marjales a veces, o de entre 10 y 15.000 marjales. Había años que el río, cuando en octubre normalmente, septiembre, octubre, que era cuando se producían las gotas frías y las avenidas del río, destrozaban pues los marjales que se habían plantado en las márgenes del río o en las islas del río. El caso es que el río Guadalfeo ha formado parte de la historia y tenemos datos antiguos, es decir, todos los márgenes del río, desde la cultura de las cuevas que hay en la Cueva del Capitán por encima del Obre, hasta yacimientos romanos, fenicios, Salobreña, Pataura. Es decir, que indudablemente el río forma parte, y también Monte Lacho, ¿no? El Monte Lacho, y por supuesto lo que decían los cronistas antiguos, el origen de Motril estuvo en Pataura. Es decir, que evidentemente el río Guadalfeo, con todo su potencial de río torrencial, con todo su potencial, que cada vez que se le hinchaba las narices al río había que echarse a temblar,
los salobreñeros y los motrileños, pues evidentemente ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, e imagino también como agua, como cauce, y con un agua tan buena, vamos a decirlo, porque al final viene de la sierra, ¿no?, de la Sierra Nevada, pues también ha sido, imagino, un elemento transformador en los diferentes cultivos que a lo largo de la historia ha ido pasando, porque ha ido evolucionando. Los tropicales llegaron hace relativamente poco. Hace 4 días. Históricamente hace muy poco tiempo, pero que es verdad, ¿no? Es decir, no es posible un desarrollo poblacional de esta zona. Es decir, a lo mejor Salobreña, por sus características de tener el río más cerca, de tener un peñón donde está el castillo, la peña donde está la Salobreña, pero la historia de Motril está basada fundamentalmente en la posibilidad de sacar agua desde el río Guadalfeo y poner en riego la vega, una vega que en época de musulmanes y del principio del siglo XVI y tal, era menos de la mitad de lo que estamos hablando, lo que tenemos hoy, porque toda la zona, desde el Camino de Patria para abajo, eran todas zonas de charca, y todas estas zonas eran zonas de charca, zonas pantanosas, zonas que en aquella época no tenían la técnica suficiente como para desecarla. Y ¿no se atrevían con los arroces y cosas de estas? Pues sí que había arroz en época musulmana, y hubo arroz también en el siglo XVIII, pero el arroz en Motril, porque en Salobreña no, algo hubo en Salobreña, muy poco. El arroz tenía un problema, y es que en la mentalidad de aquella época pensaban que el arroz era un cultivo maldito porque producía la malaria, es decir, los mosquitos, pero es verdad que no es el arroz. Ya había charcas suficientes para que a lo largo de toda la historia de Motril tuvimos malaria hasta después de la guerra civil, cuando empiezan a echar DDT y cargarse los mosquitos. Es que es lo que estamos hablando, que esto es una zona pantanosa. Endémico en la historia de Motril, la malaria, todos los años había malaria en Motril y en Salobreña debido a los mosquitos de estas zonas pantanosas. Vamos, yo lo llegamos a conocer, es decir, que en realidad la desecación de los pantanos del Jaúl, la parte norte de la Vega, del Jaúl, y la zona sur de la Vega de Motril y Salobreña ha sido en el siglo XX, bien entrado el siglo XX, hasta los años 60 prácticamente del siglo XX, con lo cual tenemos una zona de una historia impresionante, época romana, prehistórica seguramente, romana, fenicia, es decir, todo alrededor de este río que es el Guadalfeo. Y por supuesto, todo el mar Mediterráneo, que es el sitio donde era la vía comercial de la época, no había camino o los caminos eran mínimos, y casi todo el comercio de la costa de lo que hoy es Granada se hacía a través del mar. Claro. Cuando damos datos de fenicios en Almuñécar, cuando damos datos fenicios en Salobreña, en Motril, carecemos de datos, pero seguramente, pues evidentemente estamos hablando de que todo provenía lógicamente del mar, y una actividad económica como la pesca. Y si hay actividad económica, si hay mar, si hay ruta y hay comercio, ¿había piratas también? No sabemos, los piratas aparecen, debió haber, porque si no, no tiene sentido las construcciones de castillos tan importantes que tenemos aquí, ¿no? Es decir, tenemos en la costa de Granada tenemos 2 castillos que son inmensos, grandísimos, castillos de frente costero, de frente defensivo, que son el castillo de Salobreña y el castillo de Almuñécar. Son 2 castillos enormes, ¿no? Y lógicamente tiene su sentido para defender 2 poblaciones que eran importantes. El caso es que la zona de Motril, ¿no? Había antiguos cronistas que decían que Motril no existía, que Motril era una torre, que había una torrecita con 4 o 5 guardias y eso era Motril, y que Motril no se desarrolla nada más que a partir de la conquista de esta zona por los cristianos. La verdad no debió ser así, porque el nombre Motrail, el nombre musulmán y Motrail, pues evidentemente ya tiene una relevancia mayor. El río Guadalfeo, por ejemplo, Guadalfeo es el río de la Quebrada. Los que saben de esto dicen que se llama río de la Quebrada, el río
el Tajo de los Vados, ¿no? De la Garganta del Dragón. La garganta Es decir, que evidentemente... Bueno, llegamos a recordar, y lo hablaremos quizás en los últimos programas de este recorrido, como yo decía al principio, que también llegamos a tener una pequeña atalaya también allí en un pequeño castillito en el puerto de Motril, ¿no? Tuvimos un castillo ya del siglo XVIII, una batería costera del siglo XVIII, tuvimos nuestro pequeño castillo, pero como en Motril no hemos dedicado a derribarlo todo, derribamos hasta el castillo. ¿no? Hasta el castillo. Que indudablemente tuvimos, esta zona fue difícil de defender. En esta zona, la zona de las pesquerías, la zona, no debía haber muchos problemas en esta zona porque no hay torres, es decir, seguramente los atajadores que se llamaban, es decir, los guardas o los guardias o los soldados hacían el recorrido entre torres a caballo, entre el castillo y la torre primera que hubo por esta zona, y sencillamente no hicieron más nada porque esta zona sería bastante difícil de penetrar, hacia el interior por las charcas y lagunas y las albuferas que debió haber. Bueno, pues como decíamos, hoy estamos un poco presentando la importancia, ¿no?, del recorrido que le vamos a llevar a continuación. Cómo no, con el Guadalfeo como protagonista, con el mar, lógicamente, como madrina de todo lo que es nuestro litoral. Y vamos a ir recorriendo nosotros todo el litoral de la playa de Motril. Decíamos que la historia de Motril empieza aquí precisamente por eso, aunque no estamos en Motril ahora mismo. Motril empezaría un poquito más hacia allá, donde está localizado antiguo Hotel Robinson o actual Impressive. Cuando ya se hace la historia de las peleas entre Motril y Salobreña por el término municipal son muy antiguas, desde el siglo XVI. Existe en Granada, en el archivo de la Chancillería, un pleito muy gordo, tiene muchas páginas, para establecer el término municipal entre Motril y Salobreña, ¿no? Siempre la vega ha sido buena desde el punto de vista económico y lógicamente pues al tener mayor territorio, mayor posibilidad de desarrollo económico, por lo tanto peleaban, y existe desde el siglo XVI cuando se hace la división del término de Motril y Salobreña, donde llaman a moriscos para que sean testigos como había sido en época musulmana y tal, pues existe el pleito, y un pleito gordísimo. Después se pelean también por el tema de quién era el dueño de los bates, se pelean por quién es el dueño de Pataura, pero fundamentalmente el tema del delta, el tema de cuando el río partía para un lado para otro, era el gran problema. Le tenía locos a todos, ¿no? Cuando se hace la división territorial del siglo XIX, finales del siglo XIX, no se coge el río Guadalfeo como término histórico o como división histórica que se había hecho porque era un problema, evidentemente. Entonces se coge otro modelo, que es el camino pescadores, que ahora iremos, y ese es el término que separa, la frontera que separa, digámoslo así, entre Motril y Salobreña, porque peleaban, los salobreñeros peleaban hasta que la Algaida, el pago de la Algaida, que es donde está la celulosa, también decían que era suyo. También, también. ¿no? Es decir, que evidentemente también tuvieron... Por eso había litigio, Digo que bueno, vamos a ir recorriendo todo este nuestro litoral, pero que desde aquí podríamos ver más o menos donde podría estar Trafarramal, ¿no? Que esa sí era la nuestra. Eso sí, Trafarramal es la zona... Estamos hablando de la punta esta de donde está el hotel Impressive, el antiguo Robinson, y ahí sí tendríamos nosotros colocado nuestra atalaya, ¿no? Ahí estaría nuestra atalaya de Trafarramal, la Torre Perdida. La Torre Perdida, Trafarramal. Es un nombre musulmán, igual que es musulmán el nombre del río Guadalfeo. Todavía no ha quedado mucha toponimia musulmana, Trafarramal, tras las arenas, ¿no? Eso significa, ¿no? Tras las arenas. Es muy curioso de ese tema, ¿no? Es decir, cómo se han mantenido. Es verdad que el Trafarramal se ha perdido, el nombre de Trafarramal se ha perdido, y lo sustituimos por Playa Granada, pero históricamente Trafarramal era esta zona. Bueno, pues ya saben ustedes que aquí comienza nuestro viaje, concretamente por nuestro litoral,
y hablaremos, como decíamos, pues de ese de Trafarramales, hablaremos de la Punta del Santo, hablaremos de la Charca de Suárez, que también tiene su importancia. Lógicamente en mitad nos encontraremos al Rey Balduino y Fabiola, ¿no? A Villastrida, llegaremos hasta el puerto de Motril, donde concretamente en el puerto pues también tendremos muchísima historia. Hay mucho que contar concretamente en todo este recorrido, ¿verdad? Hay mucha historia que contar. El río Guadalfeo ha sido la posibilidad de desarrollo de todo esto, ¿no? Hoy lo vemos bastante encauzado, ¿no? Hubo muchos intentos de encauzar Guadalfeo, no podían, desde plantar árboles, desde hacer caballones, hasta que las técnicas ya del siglo XX permitieron encauzarlo en condiciones. Incluso el propio paso del río, ¿no? Es decir, no hay puente entre Salobreña y Motril hasta el siglo XX. Es decir, es que no hay un puente del río hasta el siglo XX. Y si me apuras, casi que todavía había que vadear el río. Es decir, que indudablemente el río, por un lado, significó el agua, significó que se permitiera el riego de Las Vegas y tal, pero por el otro lado también fue un problema, históricamente fue un problema. Sobre todo como un río como este, porque es un río torrencial, ¿no? Es decir, un río que la mitad del año está seco, pero después en las grandes tormentas pues evidentemente se convertía en un problema que había que solventar, sobre todo a partir del siglo XVIII, que llovió muchísimo. El siglo XVIII fue un año muy lluvioso, tuvieron que solventarlo con muchas dificultades. Estamos precisamente en una época donde hace relativamente poco, pues hemos tenido una serie de tormentas a nivel nacional, una serie de danas. Aquí siempre hemos tenido también ese tipo de fenómeno climatológico que le hemos considerado una gota fría, ¿no? Siempre. Y históricamente hemos tenido. Este es típico del clima mediterráneo, ¿no? Si yo que he visto muchos datos, hay datos sobre lluvias torrenciales desde que sepamos que hay datos desde el siglo XVII. Y sobre todo porque esos datos los transmite la avenida del río. Es decir, claro, como ellos se preocupan porque el río se ha roto y el río se ha desbordado y ha partido para un lado para otro, nos empiezan a dar datos de grandes precipitaciones. Siglo XVII y XVIII hay muchísimos datos de avenidas del río. El río se cargó Pataura, el río se llevó Pataura. Es decir, que indudablemente el río tenía esas avenidas cuando se producían pues grandes fenómenos lluviosos como son las gotas frías. En el siglo XVIII hay muchísimos datos de inundación. En el siglo XVIII llovió mucho hasta tal punto que la vega de Motril aumentó al doble. Y de tanta tierra que arrastró el río y la rambla, la vega de Motril aumentó al doble de lo que era. Había 30.000 marjales, pues hasta 40 y tantos mil marjales aumentó la vega de Motril en el siglo XVIII. Es decir, que ¿a qué se debió? Pues a las grandes tormentas de gotas frías, que normalmente, como la gota fría funciona en la dinámica atmosférica, ocurre entre septiembre y octubre, son los meses que se producen. Y después, en el siglo XIX y ya en el siglo XX, cuando he visto la prensa de esos años, el Defensor de Granada y tal, un año sí, otro no, hay tormentas de ese tipo, hay muertos, hay desastres, es decir, que siempre ocurre ese tipo de cosas. No, esto es histórico, es verdad que se pueden acentuar por las características de la climatología actual, es decir, que puede ser que tengan más frecuencia y que las lluvias sean mayores, ¿no? Porque el Mediterráneo parece que está muy caliente y entonces la evaporación es mayor y con lo que hay más capacidad de humedad en las nubes, ¿no? Pero históricamente la gota fría, porque nuestro clima es así. Y además en esa época. En esa época. Septiembre, octubre. Siempre es septiembre, octubre, donde hay el anticiclón de las Azores, baja, penetra aire frío del norte y automáticamente las lluvias, las tormentas, de lo que nosotros llamamos gota fría. Nos podemos acordar todo del 73, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir despidiendo este programa, puesto que casi que consumimos nuestro resumen inicial de la importancia de nuestro litoral con todos estos comentarios. Pero Manolo, te voy a dejar a ti que nos cuentes un poquito el resumencito, pero muy rápido, muy por encima de eso, de esta importancia y de lo que vamos a ver a continuación, porque tenemos muchos programas por delante. Vamos a ver un trozo de playa que hoy se conoce con el nombre de la playa de la Cagailla. La Cagailla famosa. La Cagailla famosa, que la verdad es que le puso el nombre, más vale que lo hubiera cambiado, pero porque
la playa de Trasfarramal es un nombre más bonito. Y evidentemente, pero vamos a ver lo que fue la playa de Trasfarramal, lo que fue las Almadrabas, la Torre Atún, la torre de Trasfarramal, la Torre Perdida. Veremos la playa Poniente y su historia de pesquería, es decir, hasta llegar hasta el puerto. Casa Contreras. El pago de la Casa Contreras, los balates famosos, es decir, el humedal, Villastrida. Bueno, vamos a pasar por una zona. Balate de los Cinillos, balate de la Culebra. Oye, los balates, ¿no? Decimos una palabra aquí, incluso muchas veces nos reímos, ¿no? Por el término balate. Al balat. Y la importancia de los balates, y que tenemos muchos y muchos nombres también curiosos, ¿no? Lo vamos a descubrir. Pues nada, señores, si ustedes quieren, ya saben, la semana que viene vamos a estar aquí. Bueno, aquí mismo no, ya estaremos un poquito más para allá, ir conociendo sobre todo esa zona ya de Trasfarramal, y a partir de ahí vamos a ir iniciando nuestro camino hacia llegar pues prácticamente a la otra punta de la playa de Motril, con nuestra autoridad portuaria, nuestro puerto, que también nos va a dejar muchísima historia, como ustedes sabrán. Así que nada, que lo pasen ustedes bien, que si quieren que tomen ustedes 4 apuntes y recuerden 4 cositas para que la semana que viene lo tengan todo mucho más fresco aquí en nuestra alquería. Don Manuel Domínguez, muchísimas gracias, y a ustedes ya saben, la semana que viene aquí en la alquería, encuentros con Motril. Adiós.